¿Tienes? Hola, buenas tardes, gracias por la asistencia. Muchas gracias al Ateneo de Santander por permitirnos impartir esta conferencia sobre el Dueso. Para presentar a Emilio Álvarez, que es el ponente, que nos va a hablar de la importancia y de lo significativo que es para Cantabria el Dueso, voy a hacer una breve reseña de del contacto, de los primeros contactos que tuvimos la asociación que presido, que es la Red de Patrimonio Industrial de Cantabria, con el Dueso. Muy brevemente, porque el Dueso y lo que es y lo que significa lo va a exponer luego Emilio. En 2020, y me acuerdo perfectamente porque nos coincidió con el COVID, nosotros sabíamos que en el Dueso, desde patrimonio industrial, que es nuestro tema y nuestro objetivo, la conservación del patrimonio industrial, sabíamos que en el Dueso, que como es obvio y es lógico, es un recinto cerrado, es un recinto muy complicado de acceder y nada más se puede ver pues normalmente desde la carretera que va al Faro del Pescador en Santoña, pero ya veíamos que había, pues lo primero, una chimenea de ladrillo, que es el elemento más significativo que fue de la revolución industrial. Y luego veíamos unas naves desde fuera y a lo lejos que eran muy significativas y muy especiales, que eran los talleres ocupacionales, sabíamos que existían, y también veíamos que había cerca de los talleres ocupacionales una máquina, un equipo, que era una prensa de platos, que era también un elemento que veíamos que tenía valor. Entonces intentamos ya en 2020, hace ya 5 años, cómo pasa el tiempo, en 2020 intentamos acceder y poder ver lo que había en cuanto a patrimonio industrial, que sabíamos que era importante. Pues estábamos hablando de un patrimonio industrial que tenía ya más de 100 años, era pues de 1906, 1907, que es cuando se empezó a construir el penal. No pudo ser porque vino la confinación del COVID y entonces pues lo dejamos. Sí incluimos todos esos elementos con toda la información que teníamos y con el apoyo de historiadores de la Red de Conservación de la Memoria de Santoña. Con esa información incluimos en el catálogo de bienes patrimoniales industrial en Cantabria esos elementos. Bueno, pasó el tiempo, nosotros no sabíamos que iba a haber una restauración integral del Dueso y que empezó pues en 2023, ¿no? 22, en el 2022. Eso no lo sabíamos, pero bueno, nosotros pues no incidimos ya después de la pandemia y con esa fecha en esta cuestión. En 2024, o sea, el año pasado, en diciembre, nos llamó a la asociación Emilio Álvarez, que ha sido el jefe de obra y el director de obra de las obras de restauración integral que ha habido en el Dueso durante casi 3 años, nos llamó para si quisiéramos hacer una visita al penal. Particularmente sabía que podíamos tener interés en los talleres ocupacionales, en las naves de los talleres ocupacionales. Entonces nosotros, pues encantados de la vida. Y entonces ahí conocimos e iniciamos una relación con Emilio, que ha sido una relación, pues, muy gratificante, hemos aprendido muchísimo, ha sido siempre muy amable y, en fin, le tenemos que agradecer pues todo lo que hemos podido disfrutar de algo que es muy difícil, porque es un penal. Es un penal y, como es lógico, es muy difícil entrar y gracias a él pues hemos conocido. Entonces, en principio, lo que vimos fue la restauración que había hecho él, particularmente, porque era una cosa que era muy personal de él. Normalmente no se hace una restauración con unas naves que estaban en un estado de ruina prácticamente y muy complicado de restaurar. Como todos sabemos, a veces es más fácil llegar, acabar a matarrasa y hacer algo nuevo. Entonces, esas naves que tienen una importancia, luego lo comentará Emilio, pero tienen una importancia en cuanto a patrimonio industrial de primera magnitud, y sobre todo para Cantabria, por unas características de construcción y por el sitio en el que están y por la época en que se construyeron, pues nos enseñó lo que había él hecho con su esfuerzo y sobre todo con su conocimiento y con su sensibilidad. Nos quedamos asombrados. Es un ejemplo de buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural dignas de valorar y de mencionar. A partir de eso, nosotros comprendimos y le agradecimos que Cantabria pueda contar con este patrimonio en el futuro, gracias a él, porque si no, pues se hubiera hecho o no se hubiera hecho o se hubiera hecho de otra forma. Ahí lo tenemos
con una reutilización de esas naves para otros usos, que es la clave de la conservación del patrimonio industrial. Es decir, no se trata de conservar y dejarlo ahí, no. Hay que darle otra reutilización. En este caso, la nave de metal se ha utilizado como sala de exposiciones, sala de usos múltiples, para conferencias, para ese tipo de actos. La otra nave de carpintería se ha utilizado como aulas de enseñanza y biblioteca. Y otra nave, la nave de alpargatería, que queda pendiente, pues se utilizará para otros fines. Siempre hay que darle otro fin, otro uso, para que pueda mantenerse en el futuro. Entonces aquí se ha hecho de manera magistral, impecable, y ha quedado precioso. Pero al mismo tiempo, Emilio, yo no sé de dónde ha sacado las ganas y el tiempo, porque con todos los líos que tenía, que eran impresionantes en una restauración que ha sido muy importante de las celdas, de las naves, de diferentes infraestructuras del Dueso, en una obra que ha sido pues de muchos millones de euros, y él era el encargado de llevar todos los trabajos a fin, pues ha sacado tiempo para investigar, para meterse en todo lo que es el devenir del Dueso, en sus más de 100 años de historia, y además no solamente en este aspecto de patrimonio industrial, que para nosotros era importante y es importante, porque son elementos muy valiosos, sino que se había metido en la historia del Dueso desde el proyecto de construcción, desde la política digamos, de traslado de colonias penitenciarias a España, de los modelos penitenciarios, de cómo se habían construido las celdas, cómo eran los modelos de diferentes tipos de diseños, ¿no? Se había metido incluso en todo lo que ha sido el reflejo en el Dueso de la historia de España, porque claro, es una institución el Dueso, que es mucho Dueso, porque un centro penitenciario tan importante como el Dueso, con tantos años de existencia, cubre más de un siglo de la historia de España, y de alguna manera en el Dueso se han reflejado los diferentes avatares que han ocurrido en nuestro país, desde una guerra civil hasta, pues por desgracia, la violencia de ETA, o algunos asesinatos o casos un poco macabros que han acabado pues en una prisión. Entonces, de alguna forma han encerrado una parte de la historia de España. Entonces, Emilio nos explicó con mucho entusiasmo que conocía y se había metido en todo lo que era la historia del Dueso, y entonces vimos que el Dueso era mucho, tiene mucho que decir. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una prisión, es algo confinado y no tiene acceso, pero de verdad que es increíble. Entonces, sencillamente queremos agradecerle fundamentalmente a Emilio la labor que ha hecho en cuanto a que podamos disponer en Cantabria de unos elementos de nuestro patrimonio cultural, es decir, nuestro patrimonio industrial, muy importantes, muy relevantes, que se han hecho de forma ejemplar, se han conservado, y ahí van a estar para si algún día se pueden visitar o se pueden, ya se están reutilizando para otras cosas. Y por otra parte también ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a una publicación, ahora es un trabajo que tendrá forma de publicación, pero es un trabajo de investigación completo. Sobre el Dueso hay algunos trabajos, pero parciales. Algunos trabajos que se han hecho, pues, por ejemplo, de los prisioneros republicanos que estuvieron en el Dueso después de la Guerra Civil, o algunas otras cuestiones parciales, pero de una manera global, integral, que contempla al Dueso desde su creación, con todas sus vicisitudes, con todo su patrimonio, con lo que has conservado, hecho además por una persona que ha conocido de base y de muy cerca, porque ha hecho la restauración de las celdas y se ha preocupado mucho de los aspectos humanos, de los internos, que al final bastante tienen con perder la libertad. Entonces, que si se está en una prisión, pues está en condiciones dignas. Eso también nos gustó muchísimo en el aspecto, digamos, profesional y que tiene Emilio. Entonces, agradecerle que conservemos el patrimonio industrial de Cantabria, que es muy importante, que conservemos a partir de estos estudios que ha hecho lo que es la historia del Dueso, y nada más. Sencillamente ahora nos va a hablar de todo lo que ha hecho, lo que conoce, y desde luego el Dueso a partir de ahora gracias a Emilio, va a ser algo mucho más conocido y se le va a dar la importancia realmente que tiene. Gracias, Emilio.
Bueno, no tengo que corregirte porque yo solo soy un peón. Gracias a mí no está el Dueso. Yo vine como podía venir otro y si no hubiera venido yo, pues hubiera venido otra persona. Yo me impliqué lo que pude en hacerlo lo mejor posible, pero bueno, el Dueso está ahí primero gracias a quien lo puso, a los presos que lo construyeron y al que puso el dinero para hacer la rehabilitación, que no fui yo, de verdad. Entonces, bueno, gracias por ese ensalzamiento, pero bueno, no le hagan caso, somos amigos y entonces suele pasar estas cosas. Bueno, yo también quiero agradecer al Ateneo de Santander que nos brinda esta oportunidad de poder estar aquí. Quiero agradecer a la Asociación de Red de Patrimonio Industrial. ¿No se oye? Pues, perdón, me parece bien que me rectifique. Intento así mejor. Vale. Y si alguien no ve aquí, que me diga y me muevo yo un poco, ¿vale? Quiero agradecer a la Asociación de Patrimonio Industrial de Cantabria, así como que están aquí presentes, así como a mis amigos también de Reisán de Santoña, que me facilitaron. El caso es que si yo vine a Santoña a hacer una obra como otras que llevo haciendo durante más de 30 años y no conocía el Dueso. Y Santoña la conocía por las anchoas, nada más. Pero bueno, a fuerza de... Entré y de alguna manera me cautivó lo que vi allí y de ahí nació, pues bueno, el tener un poco más de mimo y un poco más de delicadeza con la obra, porque los que nos dedicamos a la construcción tenemos mala fama y somos poco sensibles con el patrimonio y tal, porque vamos a hacer las cosas pronto y rápido, o sea, para poder marchar. Entonces, esa fue mi aportación, fue esa, que bueno, al final me dediqué un poco más a ello y nada más, pero que sería, si no estuviera yo, también sería Víctor, no te preocupes. Entonces, como consecuencia de la obra y todo esto, pues al final empecé a recopilar datos y acabé escribiendo este libro que ven aquí. No sé si el libro es bueno o malo. El libro es muy guapo, ¿eh? Por afuera es muy guapo, luego por adentro el contenido ya dirán ustedes. Dejé un ejemplar en el Ateneo para que puedan echarle un vistazo porque el libro se hizo una primera edición que se agotó porque era muy limitada y estoy ahora en fase de hacer otra segunda edición, por si tuvieran interés. Entonces, yo quiero explicarles un poco cronológicamente por qué el Dueso se hizo en el Dueso y cómo llegamos hasta ahora, que es la parte que comentaba Víctor de la rehabilitación. Entonces, esto comienza en el año 1904, cuando el gobierno decide que hay que trasladar otra vez a la península los internos que estaban en el norte de África, en las prisiones de Ceuta, Melillas, Chafarinas, que lo habían llevado allí porque allí se había constituido la primera colonia penitenciaria de España. La del Dueso es la primera colonia de la península. Decidieron que había que traerlos a España, con el problema de que nadie quería en sus terrenos pues que vinieran, entre comillas, ese tipo de gente, porque eran, en principio eran presos de larga duración, casi todos de cadena perpetua, con muchos antecedentes y nadie los quería cerca. Entonces, de 1904, que se planteó la otra vez el traerlos a la península, hasta 1907, pues seguía sin solucionarse el tema del traslado. Y en 1907, pues Santoña se ofreció voluntaria para acoger el penal, la colonia, que luego se llamaría la colonia penitenciaria del Dueso. ¿Por qué Santoña se ofreció? Cuando nadie quería en España, se habían hecho intentos en Figueras y en la isla de Sálvora, en Pontevedra, y nadie quería. Santoña se ofreció porque tenía un problema mayor. Santoña tenía en el medio de la población un penal paupérrimo que estaba dando muchos problemas, y entonces cualquier solución que contribuyese a cerrar ese penal era mejor que lo que tenía. Entonces Santoña ofreció en principio ofreció unos terrenos que no eran de ellos, porque el terreno donde está el Dueso hoy era un terreno que era del Ministerio de la Guerra, que habían ocupado los franceses anteriormente, y ofreció, pero bueno, sí ofreció a que viniera. Entonces ese ofrecimiento que se hizo al ministro, que era el conde de Romanones en aquella época, lo cogió de buen agrado porque evidentemente no había otro ofrecimiento, y a los pocos días de ese ofrecimiento hay una visita de una pequeña comisión, de hecho fue Rafael Salías, que
que era el director de la cárcel de Madrid, y vino a ver al Dueso a ver qué es lo que había y si valía lo que había en el Dueso para poder poner ahí el penal. Fue tan grata la visita que, sin marchar de Santoña, telegrafió al ministro dando su visto bueno para poder instaurar ahí el penal. Esto no estuvo exenta de polémica en todo Santoña, tanto en Santoña como en los pueblos de alrededor. Como digo, nadie lo quería, y los pueblos de alrededor menos, porque al final Santoña posiblemente sería el sitio que menos problema tendría. Tenían miedo a las fugas. El que se fuga del penal del Dueso no se fuga a Santoña, porque no tiene dónde ir. Santoña es un istmo y al final solo tienes mar alrededor. Entonces tenía más problema la gente de Gama, la gente de Argoños, la gente de alrededor, que la propia población de Santoña, ¿no? Entonces el ofrecimiento se hizo por parte de una persona que estaba casualmente ocupando el sitio el puesto del alcalde, que no era el propio alcalde, que era Bernardino San Ciprián, y fue el que ofreció, como dije antes, el que hizo el ofrecimiento, ¿no? En esa visita que se hizo, pues quedaron maravillados de lo que allí se encontraron, y entonces empezaron a hacer pues los trámites burocráticos para poder instalar el penal. El trámite burocrático es que, como digo, los terrenos eran del Ministerio de la Guerra, y el que iba a hacer la obra era el Ministerio de Gracia y Justicia, que, bueno, a cambio ahora el Ministerio de la Guerra sería el Ministerio de Defensa y Gracia y Justicia sería el equivalente al Ministerio del Interior actual. Hubo una cesión de los terrenos y, a la vez que hubo esa cesión, se puso como condición sine qua non que las edificaciones que se hiciesen allí tenían que seguir siendo con carácter defensivo y militar. Y por eso, desde la carretera, si nos asomamos, si vemos el penal, pues no tiene una característica de una cárcel. Parece cualquier otra cosa menos un penal, pero es por las características. Por eso el edificio tiene almenas en las terrazas y no se parece nada a un penal, porque fue una de las características que pudimos ver. Y tenía que estar hechos por militares. Eso desembocó a que el proyecto no lo hizo un arquitecto, como había un arquitecto de cabecera en el ministerio, sino que lo hizo un militar, porque ya que tenía que hacerse con carácter militar, pues qué mejor que un militar que pudiera hacer el proyecto. Y así lo hizo, y ese señor fue Lorenzo de la Tejera. Esta primera parte es un poco más teórica. Luego pondré más fotografías para hacerlo un poco más ameno y que no se me aburran, ¿vale? Lo que había antes allí era lo que se llamaba el fuerte y plaza de armas del Dueso, que era un fuerte, como su propio nombre indica, que ocupaban los franceses en una zona defensiva. Pero bueno, entendemos por fuerte, y parece ser que podemos entrar un fuerte pues, de piedra con un puente elevadizo y demás. Era una obra de campaña y era obra de madera que estaba bastante abandonada. Pero venía bien porque antes de poder meter los presos, para poder hacer la obra, habría que meter los presos en algún sitio. Y entonces se rehabilitaba primero eso que existía y luego ya se hacía la obra, ¿vale? Cuando se nombró la comisión esta que les comentaba, que hubo, en el año 1907 volvieron a ver, vino el comandante de la Tejera, que fue el que hizo el proyecto, vino Rafael Salillas y vino el Ángel García Rendueles, que era el director de prisiones de aquella época. Y lo que se encontraron pues, fue un sitio muy propicio para lo que ellos querían. Está a una cota más o menos 27 metros sobre el nivel del mar, lo cual facilitaba que el saneamiento, que es un problema, hay dos problemas casi siempre en las obras, uno es el saneamiento y otro es el agua. El saneamiento podía bajar por gravedad hacia la playa y no había que hacer bombeos, casi se hizo, y así todavía se puede ver ahí restos todavía. Y se encontraron con un sitio protegido por el Monte Buciero, cerca de una población como era Santoña, pero no había que pasar por Santoña para poder llegar a la población, con lo cual tenía la suficiente independencia como para no tener contacto. Y bueno, había dos cosas que no les gustaban.
había un inconveniente que no tenía agua potable, pero bueno, decían que en una población como Santoña, que podía llover entre 25 y 30 litros de media diarios, a mí me parece mucho, pero es lo que ponía. Sí, yo creo que sí. Pues decían que entre 25 y 30 litros de media. Entonces, que no había problema porque con lo que llovía se podía hacer un aljibe, se recogía el agua y habría agua. Luego hubo más suerte que se encontró un manantial, ¿no? Y las dos cosas que no les gustaban era la aldea del Dueso, porque estaba muy cerca, y la otra que no les gustaba era el cementerio, porque también estaba muy cerca. El cementerio, el propio Ayuntamiento de Santoña había prometido desplazarlo cuando estuviera acabada la carretera de Gama a Santoña, pero bueno, la carretera ya se acabó y el cementerio sigue en el mismo sitio y con más ocupación que tenía entonces. Entonces, bueno, esa parte no se cumplió. Y en cuanto a la aldea del Dueso, pues bueno, no les gustaba que estuviera tan cerca porque podía haber comunicaciones directas con los presos que no querían que las hubiera. El comandante La Tejera proponía dos cosas para la aldea del Dueso, la cual de ellas más atrevida y más arriesgada. Una era expropiar la aldea toda, y otra segunda, que es que como eso iba a tardar tiempo, pues lo mejor era cerrar el pueblo y que la gente se fuera de allí a vivir a otro sitio. No sé si a los que viven hoy allí les gustará oír esto, pero esto fue de verdad lo que pasó. Después empiezan el verano las obras de acondicionamiento de lo que existente, de los edificios que existían, comienzan en el verano de 1907. Y están hechas por personal de hecho, ahí creo leí 200 pescadores de Santoña participaban en esa obra, porque todavía no habían llegado los presos de África. De ese verano del julio del 1907, perdón, el 18 de diciembre de ese mismo año se declara constituido el penal del Dueso. Y del 18 de diciembre al 24, el 24 de diciembre llegan los primeros 60 presos de los 450 más o menos que se esperaba recibir. Llegaron los primeros 60 presos el 24 de diciembre. Y de forma casi seguida, a primeros de año, pues ya empezaron a hacer la construcción del penal. Estoy intentando seguir el guión, pero hablo de memoria, entonces tan pronto estoy en un sitio como en otro. Podíamos pensar, o así lo pensaba yo, que lo más urgente para el penal sería hacer el edificio de celdas para poder meter a los presos dentro. Sin embargo, lo que primero se hizo fueron los talleres, por dos cosas. Una, porque querían tener a los presos ocupados, y otra, porque querían que los talleres nutriesen a las obras de allí. De los talleres, que luego veremos, se hizo un taller de carpintería y se hizo un taller de cerrajería. Las puertas, las camas, las carretillas con las que se manejaban los materiales, las rejas, se hizo todo allí. Con lo cual, los talleres empezaron a funcionar sobre el año 1910 y el edificio de celdas no se ocupó hasta 1916. Todavía pasaron 6 años. Luego se creó otro taller aparte, que fue un taller de alpargatería, que tuvo mucho éxito a posteriori, pero los dos primeros fueron estos dos talleres. Entonces, voy a ver si les cambio ya alguna foto. Eso es la aldea del Dueso y el propio fuerte napoleónico que existía, que es este que se ve al fondo, este de aquí. Con lo cual, bueno, pues de fuerte ya ve que tiene bastante poco, ¿no? Y esto es lo que se encontraron esta comisión cuando vino a ver esto. Esta es otra vista. Estas son las naves que ya estaban en uso, y este es el fuerte. Este fuerte napoleónico es esto, que ya estaba restaurado, con lo cual habría que imaginarse qué es lo que podía haber antes ahí. Esto es un fotomontaje de lo que había. Esto es una foto aérea de ahora, en la que lo que hice fue incorporar ahí lo que existía en aquel momento cuando se hicieron cargo de ello. Esto en blanco era el cuartel y los almacenes, es lo que había. Esto en verde es un foso que protegía eso sí formaba parte de la fortaleza, era un foso perimetral que protegía. Y bueno, el baluarte que es donde están hechas donde se hicieron las naves.
Este señor es el comandante de la Tejera, que fue el proyectista de la obra. Y este es el primer boceto, el primer anteproyecto que este hombre presenta para poder hacer en el Dueso. Si se fijan, está girado con respecto a lo que se hizo, a lo que hay hoy en día. Hoy en día se entraría por esta parte de aquí atrás, esta es la playa, y se entraría por la parte de atrás. La entrada, en este caso, estaba prevista por la zona de la aldea del Dueso. Esto duró muy poco porque esto es de 1907 y en el 1908 se cambia por este otro proyecto que luego veremos que tampoco se hizo. Tenemos que quedarnos con un concepto que va a marcar toda la construcción que se va a hacer en el Dueso, la marca en lo que se llama el sistema progresivo. El sistema progresivo es un sistema a través del cual los internos entran. El sistema progresivo se divide en 3 fases, o en 3 periodos: primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. Los periodos iban mejorando, o sea, el que entraba en el segundo periodo estabas en mejores condiciones que en el primero y en el tercer periodo estabas en mejores condiciones que en el segundo. Entonces, los edificios que se hicieron buscando esa progresividad. Entonces, el edificio que se ve aquí al fondo, no sé si se ve sí, es el ratón ahí. Este edificio del fondo, este sería el edificio del primer periodo, que daría al fondo de la prisión. Estos 2 que están aquí sería el edificio de los 2 del segundo periodo y estos 2 que están adelante los del tercer periodo. Pero el sistema progresivo no solo implicaba progresividad horizontal, o sea, tú cuando estabas ahí un tiempo, de hecho en el primer periodo se estimaba en 9 meses la estancia de los presos en ese primer edificio. Y de los 9 meses, ahí tiene 3 plantas, o iba a tener 3 plantas, porque este edificio nunca se hizo, y estarían 3 meses en cada planta. Entonces, cuando pasaron los 9 meses, pasarías al segundo periodo, que estarías mejor que la celda que hay. La diferencia del primer periodo y el segundo periodo es que el primer periodo era de lo que llaman internamiento celular, o sea, era internamiento 24 horas. No podían salir de la celda. O si saldrían a dar un paseo, pero no podrían salir. Tenían 24 horas dentro de la celda. Eso implicaba que las propias celdas tenían que tener un retrete para poder atender las necesidades fisiológicas, un retrete y un lavamanos. Las puertas tenían un pasaplatos para poder atender a la gente, darles la comida que tenían por allí. Y común al primero y al segundo periodo, esa progresividad de la que hablo, se produce también en vertical. Las celdas de la planta de abajo son más austeras que las de la planta primera y a su vez estas más austeras que la de la planta segunda. Vamos a ver luego un plano que lo vas a entender mejor, pero por ejemplo las ventanas en planta baja ocupan casi un espacio, la luz entra cenital, no puedes abrir la ventana porque te queda muy alta la ventana, y las celdas son pequeñas. Las celdas, vamos a ver una celda, son celdas de 6 metros cuadrados, que estaban previstas en aquella época para una sola persona. Cuando llegamos nosotros a hacer la obra en 2022 ya vivían 2 en la misma celda. Y cuando luego les enseñé en el año 41 vivía más gente. Entonces tenemos esa progresividad que es horizontal, que pasamos del primer periodo al segundo, del segundo al tercero, y tenemos una progresividad vertical que después de los 3 primeros meses subo una planta, ya tengo una ventana un poco más baja, las celdas son un poquitín, muy poco, pero un poco mayores de superficie, y pasados esos 3 meses voy a la planta superior donde ya puedo apoyarme en el alféizar de la ventana, incluso si tienen suerte ver el mar, como en alguna que da a la playa, ¿no? Una vez pasados esos 9 meses se pasaría al segundo edificio. Perdón, al segundo periodo. Prácticamente es igual, las celdas tienen 1,90 de ancho por 3,75, 4 metros de fondo, pero son muy altas. Una celda que tiene entre 3,90 y 4 metros de alto. Y eso es yo el primer día que entré pues me sorprendió porque aquella celda era tan estrecha, tan poco profunda, pero sí era muy alta. Porque de alguna manera piensas que se está desaprovechando altura. Esto viene condicionado por el volumen de aire que se estimaba que tenía que haber mínimo en cada celda, que en este caso en el primer periodo estaba sobre los 30 y pico metros cúbicos y en el segundo periodo
sobre 24. El segundo periodo, los presos salían por la mañana de sus celdas a trabajar, bien al campo, a la ganadería que tenían, o a los talleres. Entonces, la diferencia es que este edificio segundo no tenía retretes en las celdas. Había unos retretes comunes y una zona de lavamanos comunes, pero no tenían retretes en las celdas. Era un poco... intentaban, o eran poco proclives a poner retretes en las celdas porque, bueno, tenía más coste. Y luego parece ser que los internos desecaban el sifón del retrete y utilizaban la tubería para comunicarse de unas celdas a otras a través de la tubería. Entonces inventaron unos retretes que tenían doble sifón. Tenían el sifón propio que nosotros vemos en el de casa, cuando vemos el helado, y lo tenían otro en el patinillo de instalaciones para que no pudieran hacer esa desecación. Entonces, aquí ya no tenían ese problema porque no había retretes en esa fase. De todo esto que ven, que esto es el planteamiento de 1908, pues se hizo este edificio, esto que se ve aquí, este está hecho, que es el departamento 1, hoy actualmente es el departamento 1, están hechas estas dos naves más una tercera, y de lo que hay aquí no se hizo más. El edificio del primer periodo nunca se hizo y el del tercero tampoco. Este plano es de 1911, ya empezamos con el 1907, se cambió el proyecto en 1908 y en el 1911 se volvió a cambiar. Esto es más parecido a lo que hay hoy en día. La entrada ya está por donde se accede hoy, ya se giró en dirección a la carretera de la playa de Berria, ya no al Dueso. Y este que está aquí con el número 14 es el edificio que hoy existe, el del primer periodo, y estas tres naves, había previstas 4, se hicieron 3, quedaron hechas también. Vamos a ver luego un plano donde está todo lo que se hizo. Este es el cementerio que les estorbaba y que nunca se iba a olvidar. Como empezaron a tener problemas, como en casi todas las obras, empezaron a tener problemas económicos y no les salía la ratio que tenían pensado. Tenían pensado gastar 10 millones de pesetas en 10 años para hacer todo lo que vimos en el plano anterior. Al final llegó el año 2015, habían gastado 4 millones de pesetas y habían hecho muy poco. Entonces la ratio y había previstos, pues eso, 312 celdas pues para 300 personas. Entonces no les salía. Entonces plantearon hacer un manicomio judicial, porque no había manicomios, y traer casi de toda España, reunir aquí, y por eso aquí empieza a aparecer esto que se ve aquí abajo. Sería el manicomio que estaba previsto, que como vemos está dividido por esto es un muro que se iba a hacer, que quedó a mitad, para poder dividir y que tuviese entrada individual, lo que era el propio penal, de lo que era el manicomio, ¿no? Esto es más desarrollado en planta, lo que sería lo que había en manicomio previsto. Pues hay edificios para tranquilos, para postrados viejos y sucios, otros para inmorales, agitados y suicidas, y en este edificio entraban también los onanistas. Bueno, pues así se llamaban de aquella época, ¿no? Esto es otro montaje, lo mismo, ya una vez cambiado el proyecto y girado el proyecto, incluso con el manicomio judicial. Si estos llegaran a hacerse como se tenía pensado, pues hoy veríamos, desde arriba veríamos esto como está aquí, ¿no? Con el manicomio judicial aquí al fondo. Este es el edificio que hoy hay hecho, no voy a meter el que no se hizo. Este es el edificio del segundo periodo, que son dos brazos abiertos con una rótula central por donde distribución. Y estas son las celdas que hay a derecha y a izquierda, y esta es la zona de control de los funcionarios. Esto es lo que yo les comentaba antes. Esto es una sección del edificio. En la planta baja, pues tenemos unos 73, más o menos, a la ventana, mientras que en la planta segunda, tenemos 1,40. Abajo tenemos 1 metro de muro y arriba tenemos 0,80. Los muros son muros de carga, y a medida que ascendían, lo que iban es reduciendo, porque tenían menos carga, con lo cual iban reduciendo el espesor para poder dar un poco más de amplitud a la celda. Tampoco es que fuese mucho más, pero por ejemplo, este es un plano de la celda. Aquí se puede apreciar el abocinamiento que hay a la entrada. Desde la puerta, daría al pasillo,
y las puertas, los muros son abocinados para que el funcionario desde el pasillo tenga mayor visión hacia la celda. Y luego lo que vamos viendo es que en la planta baja, pues esta X mide 3,20, pero en la planta segunda mide 3,50, porque los muros se van estrechando. Entonces, la superficie pasa de 6 metros en planta baja a 6,65 en planta segunda. Hombre, has visto así no es mucho, pero bueno, 65 de 6, pues es un 10%. Entonces, esta es la celda original. Esta es una foto del año 15, me parece, 1915. Esa es la celda que existía de aquella época, ¿no? Y esta es la galería de celda, lo que veíamos antes en planta. Esta es una fotografía de un ala de esas celdas, con el suelo de asfaltado y con 2 aceras a modo de separación. Eso es en lo que respecta a lo que es la parte de vivienda, ¿no? Lo que era donde vivían los presos. No había todavía comedores, pues no se hizo el comedor tardó años en hacerse, con lo cual parte comían en las celdas y antes comían en la calle. Y luego está la otra parte industrial, que es la que hacía mención Víctor antes, y estos son los talleres. El plano original de los talleres era de 2, luego pasó a ser de 3, del que salieron, ya le digo, todos los materiales que se emplearon en el Dueso salieron de aquí. Las rejas, las ventanas de madera, las camas, las puertas, todo. Entonces el proyecto que había era el taller número 1, que era el de metalistería, cerrajería, y el taller número 2, que era el taller de carpintería. El 2 es una chimenea, que es la que nombraba Víctor, la que se ve allí. Esa chimenea tenía el objeto de evacuar los humos que producía una caldera de vapor que se instaló aquí. Esa caldera de vapor servía para mover las máquinas que estaban en el taller y servía para otras cosas. Este es un plano de planta de la distribución de ese taller en aquella época. Esta es la caldera de vapor. Aquí es donde se situaba la carbonería, donde era alimentada por carbón. Esto es que lo vamos a ver ahora, es una central eléctrica, y estos son unos motores de dinamos que alimentaban esa central eléctrica, y aquí, bueno, pues hay más cosas de maquinaria de útiles, ¿no? En aquella época tenían un problema con el suministro eléctrico. Bueno, y hoy también, porque hace poco quedamos sin luz, pero en aquella época con más motivo. Entonces, pues era muy arriesgado tener una presión donde te fallase la luz, y la red no era muy buena. Entonces decidieron hacer una instalación de una central eléctrica propia para poder nutrirse de la energía que ellos mismos generaban. Y a su vez montaron una batería de acumuladores para, de noche, si había algún problema, poder tirar de la energía que estuviese acumulada en unas baterías. Hoy, que está tan de moda el tema de las baterías y los coches eléctricos, haciendo una comparativa, que vamos a ver ahora una foto de las baterías, lo que tenía montado en aquella época era más o menos como si hoy hubiera 7 coches Tesla de última generación eléctricos. Ahí almacenados era más o menos la potencia que podían tener acumulada en esa central. De tal forma que tenían la energía que venía por la red normal, si no había ningún problema. Ellos la podían generar en cualquier momento si había una caída de tensión, y como estaban acumulando, pues de noche podían tirar de las baterías. Y esta caldera de aquí de vapor es la que subterráneamente se comunicaba con la chimenea, y el objeto de la chimenea era evacuar los gases que producía eso, pues a una altura que no fuera nociva para la gente que estaba allí. Esta es una sección de la caldera tipo que tenían allí, una caldera de Bacoglucos. Y esta es una fotografía de la central eléctrica que comentaba, con los motores y las dinamos en primer término, ¿no? Esto era lo que ellos habían montado para poder nutrirse de aquello. Esta es otra perspectiva, otra foto desde más allá, que la central eléctrica tal. Aquí ven, pues bueno, pues cosas de talleres, tornos y maquinaria que está por ahí.
Esta es la máquina de platos a la que se refería antes Víctor. En el Dueso se llegó a hacer los platos y cubiertos para todas las penitenciarías que había en España. Y para los campamentos de la Falange se hacía en el Dueso todo. De aquí se hacían y se trasladaban a las distintas cárceles que había por España. Esta es la máquina, esa prensa que hace, quiero suponer que los platos eran de aluminio. Y bueno, esta prensa todavía está allí. Todavía está allí no funcionando, evidentemente, la tienen como objeto de reliquia, ¿no? Este es el plano de la otra nave, la nave de carpintería, y esta es donde se encontraban los acumuladores, las baterías que comentaba, ¿no? Y aquí, pues bueno, hay diferentes máquinas, incluso ya se había previsto, esto es un silo y un aspirador de serrín para que todo no se quedara por ahí y pudiera almacenarse aquí el serrín que se originaba en el taller. Esta es una foto con las baterías. Esta es una foto del taller de carpintería. Aquí podemos ver, pues sí, sillas que estaban haciendo en aquel momento, las ventanas de las celdas y algún mueble por ahí, que yo creo que si en esta foto no trae algún mueble más que se ve por ahí. Aquí pues, respaldos de las sillas. Y esta es otra que incluso la que decía antes, las carretillas que se usaban para la obra también se hacían allí, ¿no? Este es el taller de alpargatería. Es curioso que en un sitio como Cantabria y como Santoña, que no hay materia prima para hacer esto, porque lo lógico es, si vas a hacer un taller, que tengas la materia prima cercana. Sin embargo, no es una zona esta donde se use mucha alpargata y de ahí no hay materia prima para hacerla. El motivo de que abriesen o que montasen esto, principalmente son dos. Uno es que intentaban no hacer competencia con negocios o con fábricas, talleres que hubiera a los alrededores, para que no hubiera competencia entre ellos. Y otra es que había mucho preso del sur de España, donde sí estaban acostumbrados a trabajar, a hacer alpargatas, cordelería y demás. Y entonces tenían la mano de obra y supongo que sería más fácil traer la materia prima teniendo mano de obra que teniendo materia prima y no teniendo mano de obra. Y por eso al final se instaló este taller de alpargatería. Tenía por aquí un dato del número, a ver si, en el año 1945 se fabricaron 90.000 pares de alpargatas en el Dueso y ocupaban entre 40, 45 y 60 reclusos, dependiendo de todo. Y el precio de coste de cada alpargata era de 2,37 pesetas. Más o menos como ahora. Curiosamente, decía antes que no querían hacer competencia a fábricas del entorno, a talleres del entorno, pero en Santoña se produjo el efecto contrario. En Santoña, que no había ninguna empresa de estas porque no había materia prima, después de que el Dueso montó este taller de alpargatería, se montaron en Santoña se montaron por lo menos tres fábricas de alpargatas, que llegaron incluso a hacer exportaciones a Sudamérica. Con lo cual, fueron pioneros que murieron todas, ¿no? Porque ahora ya no hay ninguna fábrica esta, pero de aquellas se llegaron a ver tres fábricas de alpargatas a la par que hacían esto. Este taller fue el último de los tres, fue el último que se hizo y el último que se puso en sistema productivo, porque primero cuando hicieron esta nave la aprovecharon los militares que estaban al cuidado de los presos, estaban viviendo allí, lo tenían a modo de alojamiento y por eso tardó bastante en ponerse en funcionamiento. Esta es otra imagen de esa misma tal. Aquí vemos, no sé si ya están acabadas para salir, pero bueno, ya vemos ahí un montón de alpargatas. A ver, esto no tiene nada que ver con el Dueso, o sí. Supongo que lo conocerán más casi todos. Esta es la estación de Atocha de Madrid. ¿Y qué pinta aquí esto, no? Hay otro hombre, si hay un hombre importante, que es el Lorenzo La Tejera, que fue el que hizo el proyecto, el que hizo todo. Hay otro importante de forma indirecta, porque además él ya había muerto. Es un francés, un ingeniero francés que se llamaba Henri Dion, o Henri de Dion,
Y este hombre hizo un diseño para la Exposición Universal de París, de últimos de 1800, consiguiendo unas luces muy grandes entre apoyos. Entonces, ese sistema Dion, primero se hizo en la Exposición Universal de París, luego se trajo a España a la estación de Delicias, que fue la primera que se hizo, y después se trajo a la estación de Atocha, que es esta. Con esto conseguía, se fija que no hay apoyos intermedios, se conseguía tener una luz de 48 metros, que no se conseguía con otro tipo de celosías. Esta es, un poco la comparativa, esto es lo que es la estación de Atocha y esto es lo que es una nave, en este caso donde estaba la central eléctrica. ¿Por qué viene esto? Porque el sistema es el sistema de diseño de las estructuras de la nave que hay en el Dueso son también de Henry Dion, curiosamente. Entonces, bueno, eso a mí me daba bastante que pensar, porque ¿qué pintaba Henry Dion en el Dueso para hacer una nave que se podía hacer con un sistema tradicional y más económico? Porque el diseño que había hecho él o que pretendía él era para luces muy grandes, pues era para hangares de aviones o para estaciones de tren como estas, que son muy grandes. Sin embargo, aquí, con ser mucho más pequeño, pues se utilizó el mismo sistema de cercha, de tal forma que te queda una cubierta muy limpia, sin hierros intermedios, que se buscaba mucho la luz, como pueden ver aquí. Al final, no sé por qué, cayó en mis manos un libro de un ingeniero arquitecto que diseñó el puente de Vizcaya. Y ese libro estaba escrito por Lorenzo de la Tejera, que es el que hizo el Dueso, al que llama su amigo. Y ese Alberto Palacio, que es el que hizo el puente de Vizcaya, ese transbordador que todavía es patrimonio, que está funcionando, es el arquitecto que hizo la estación de Atocha. Entonces, buscando un poco más, digo, bueno, pues si eran amigos, Lorenzo de la Tejera escribió un libro explicando el desarrollo del puente de Vizcaya, pues a lo mejor en esa amistad pues le dijo, oye, lleva el sistema Dion al Dueso y lo instalas allí. A más, comparando las dimensiones de la estación de Atocha con las dimensiones de una nave de estas, me encontré con que tenemos muy, muy, muy próximo una escala de 1,4. Quiero decirte, esta nave tiene 40 metros, si multiplicamos por 4 tendríamos 160, la estación de Atocha tiene 168, creo. Si casi tiene 12 metros de ancho esto de luz, lo multiplicas por 4, tenemos 48 metros, que eso es lo que tiene la estación de Atocha de ancho. Y si a 7 metros de alto le multiplicas por 4, tenemos 28 metros, que es lo que tiene la estación de Atocha. Entonces, bueno, pues llegué a la conclusión de que el Dueso tiene 3 estaciones de Atocha en pequeño. Alguien podrá decirme, si alguno aquí hay, por favor, que me lo diga y me corrija, pero esto es una conclusión arriesgada que hice yo, pero no tenía mucho sentido este tipo de... porque esto es una solución más cara, tuvieron que traer el hierro de afuera, entonces no tenía mucho sentido, entonces por eso metí aquí la de estación de Atocha para hacer esa comparativa. Por otra parte, el Dueso está hecho todo, el Dueso, las edificaciones y el muro perimetral está hecho todo de piedra, de la piedra que se sacó de la cantera que hay ahí al lado. No veía que tuviera mucho sentido cuando ya tenían la cantera, tenían máquinas para extraer, tenían prensas para machacar, o sea, machacadoras de tal. No tenía mucho sentido hacer una obra de ladrillo cuando ya tú todo tenías previsto para hacerlo con piedra. Casualidad también que la estación de Atocha es de ladrillo visto rojo y las naves de estas naves también son de ladrillo visto rojo. Y luego tienen alguna similitud más, con lo cual creo que la relación entre una cosa y otra que queda bastante evidente, ¿no? Este es el sistema, por eso esta es la típica cercha que podemos ver en cualquier nave, que es la que había de antes, y esta de abajo es el sistema Dion, que como ves es mucho más limpio, ¿no?
Y esta es la chimenea que nombraba antes Víctor también, la chimenea que evacuaba los humos que provenían de la caldera. Una chimenea que tiene unos 23 metros de alto. En Cantabria hay varias, no sé si casi como 30 y pico, catalogadas, o bueno, catalogadas por lo menos, sí, inventariadas. Sin embargo, esta pues es bastante distinta. El aparejo que tiene el ladrillo, el aparejo es la forma en que se coloca, es distinta a todas las otras. Yo estoy mirándolas todas y no coincide con, no sé por qué, no coincide con ninguna. Esto ahora mismo está clausurado, evidentemente se mantiene bastante bien. No sé si fue por los años 90 y pico o algo más, se zunchó, se metieron estos abarcones metálicos que es bastante típico en este tipo de construcción. Y bueno, pues está allí. Una pena que también que no se pueda visitar, pero no tiene ningún sentido más que eso. Ahora ya nada, porque no hay ni máquina, ni caldera de vapor, ni nada. Este plano, las construcciones que hablábamos antes empezaron en 1907, en el 8, hasta el 1915, que el Lorenzo de la Tejera dimite. Es lo que dice el Boletín Oficial del Estado de la época, que bueno, era la Gaceta de Madrid, es que se admitía la dimisión de Lorenzo de la Tejera por enfermedad. Muy enfermo no estaba, que duró 20 años más. Entonces no había tal enfermedad. Había un problema económico y había un problema de que estuvo procesado por una supuesta malversación, él y los directores de obra, porque no entendían qué habían hecho con el dinero que se había llevado para allí, ¿no? Entonces, en el 1915 dimite de la Tejera y en el Dueso no se hace nada hasta los años 40, hasta el año 41. O sea, quedó todo lo que había, que quedó a medias. Este es un plano, el mismo plano que vimos antes, es un plano que recoge el estado de las obras en el año 1915. En verde está lo que está terminado y en rojo lo que estaba comenzado. Creo que destaca bastante más lo rojo que lo verde. Esto es el edificio de lo que hoy existe, que es el del segundo periodo que comentamos antes. Las 3 naves que están en verde, que son las que al día de hoy también están allí. El cerramiento que se ve al día de hoy, lo que está en verde, son las 3 caras que en aquella fecha estaban acabadas. Y esta de rojo, que es la parte de arriba que va por la carretera del Dueso, pues estaba sin cerrar. Donde está el cuartel de la Guardia Civil, ahora mismo en la playa de Berria, que sería esto, estaba comenzado la cimentación, no para cuartel de la Guardia Civil, sino para tema militar. Estas eran las 2 casas que hay tipo coloniales, que son de la dirección del centro. Y luego pues había aquí, esto todavía se ve hoy, una caseta de bombas, porque les comenté antes que no había agua, pero más tarde descubrieron un manantial aquí en esta zona de por aquí abajo. Descubrieron un manantial, analizaron el agua, la mandaron a Madrid a analizar y el agua era potable. Entonces lo que hicieron fue montar una caseta de bombas aquí y montaron un depósito de agua arriba en el monte, al lado de la cantera de donde estaban extrayendo la piedra. De tal forma que se bombeaba el agua hasta aquí y este agua, por gravedad, bajaba directamente al penal y tenían agua siempre. Y entonces, bueno, pues esto es un poco el estado en el que quedó. Y este es por donde bajaba esto que hay aquí, es el colector que bajaba a la playa de Berria. Eso, claro, hoy en día también sería impensable poder verter aguas residuales directamente a la playa. Ellos lo tenían muy bien pensado porque habían ya bajado los tubos hasta una cota que aprovechaban la subida de la marea 2 veces al día. La marea se metía por el tubo y arrastraba y limpiaba el tubo y se llevaba todos los restos que había hacia afuera. Pero bueno, eso sería enviable. Y luego esta parte de aquí, si pasan hoy por ahí, pues aquí hay un cuartelillo de la Guardia Civil que atiende aquí, está la sala de espera de los familiares. Esta zona eran marismas que se desecaron y hoy están secas y está aprovechada esta zona de las marismas que también trabajaron ellos allí. Esto es como quedó en aquel 1915, como quedó. Este es el edificio del segundo periodo, que estaba terminado, las 2 naves y la chimenea. Este número 4 sería lo que quedaba todavía de la fortaleza napoleónica teórica que en aquel momento. Y esto, pues bueno, el 7 es fácil de identificar porque era la capilla, el 6 era una escuela, este 5 era el edificio del primer periodo que nunca se hizo, y este 8 es el edificio de comedor y taona y cocina
que hoy sí es, pero esto quedó así como lo ven desde este año hasta el año 41. La única reseña que hay de alguna obra que se hizo a mayores fue en el año 28, ese muro que estaba en rojo antes aquí, este muro que quedó sin hacer, era objeto de que por ahí se escapaban, la mayor parte de los presos que se fugaban del Dueso se escapaban por ahí. Entonces, en el 1928, después de muchas solicitudes, decidieron adjudicar a un señor de Santoña, a un constructor, que cerrara ese muro. No hay más, hasta esa fecha no hay más obra por hacer. Esto es el manicomio, también sería lo que quedó todo empezado. No sé, en el manicomio no se llegó a acabar nada, entonces se llegó a empezar todo esto en fase de cementación. Esto sí se puede ver al día de hoy, y creo que aquí hay alguna foto. Esto es una foto desde cenital, donde vemos unos restos de muro del edificio de Tranquilos, la capilla, y Morales Agitados y Onanistas, y el edificio de Epilépticos. Y esto quedó como lo pueden ver aquí. Esto un poco, es que están los... Y según quedó en 1915, así sigue. No se hizo nada más. Ni se quitó los muros, ni se añadió nada más. Y esto es en lo que respecta a las edificaciones y a lo que se hizo en el Dueso hasta ese año 1915, que este señor marchó. Entonces, bueno, ahora, como no hay más que contar de obras, pues voy a contarles alguna historia de algunas cosas importantes que pudieron pasar en el Dueso desde esa época para acá. Y como estamos donde estamos, pues yo quería hacer un guiño a este sitio. Y entonces, en el año 23, el Ateneo de Santander, de aquella, como presidente Gabriel María de Pombo, como presidente, hicieron una iniciativa en el penal del Dueso. Una pena que no nos acompañe hoy aquí representantes del Ateneo, porque creo, no sé si estuve antes en la biblioteca arriba, que tienen miles de volúmenes, no sé si tendrán este libro, deberían de tenerlo, aunque esta copia es creo que es de la biblioteca de Santander, no es de aquí. El caso es que hubo una experiencia en Estados Unidos donde en una cárcel montaron un invernadero para intentar ocupar a la gente y, hombre, pues parece que, no sé, que las plantas y tal, como que no es muy de hombres rudos, que son los que están en prisión. Pero curiosamente llevaron una sorpresa y hasta los más conflictivos participaron de aquel evento. Entonces el Ateneo de Santander se hizo eco de aquello y quiso hacer algo parecido. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer una especie de concurso floral en el Dueso. Y solicitaron a los floristas de aquí de la época de Santander que los donaran pues un tiesto y poco más que una semilla para poder entregarla allí, y que luego, después de un tiempo, irían a ver pues quién la había cuidado mejor, quién la había regado y quién le había dado más mimo. Consiguieron reunir 200 unidades. En aquella época había sobre unos 500 presos. Supusieron que con 200 unidades sería suficiente para lo que ellos pretendían. La sorpresa es que se quedaron cortos, porque cuando llegaron las flores al Dueso, todo el mundo quería participar. Entonces tuvieron que echar mano otra vez de la floresta, y entonces Rebolledo, que me parece que todavía sigue en Santander en activo, en la cuarta generación, les donó 3.000 flores más de exterior para que tuvieran todos ocasión de poder participar en el evento. Y entonces, bueno, pues hicieron hicieron una fiesta. Este es el programa que se hizo para aquel día. Entre medias, bueno, esto estaba previsto para agosto, se tuvo que pasar a octubre porque entre medias hubo el medio golpe de estado de Primo de Rivera, entonces hubo que suspender o aplazar, ¿no? Y bueno, pues había coros, había tal, bueno, hicieron una fiesta, que aquí hay otra foto, que es esta de aquí, este es el patio del Departamento 1, y esto es todos los presos que había allí y todo lo que hicieron. Había no me acuerdo, había premios económicos, pues en la época pues de 5 pesetas, de 10, más o menos, no recuerdo cuánto era. Estuve mirando también, hay un
me parece que los que son socios de aquí lo conocerán, por el 90 aniversario del Ateneo se escribía un libro que me parece, según creo que es Mario Crespo López, donde se recogían un poco los eventos más importantes que se habían hecho durante estos 90 años del Ateneo. Este que yo cuento aquí no aparece. Puede ser por dos cosas, o porque no sabían de él, o porque no era suficientemente importante como para salir en el libro. A mí me pareció importante porque, bueno, yo desde aquí me gustaría invitar, como no están presentes, pero estamos en grabación directa, me gustaría invitar al Ateneo para que hiciese no lo mismo, pero que pudiera hacer alguna colaboración con el centro, que yo creo que el centro estaría encantado y abierto a esto. Hay talleres de pintura, hay talleres de poesía, hay un taller de radio. Yo creo que el Ateneo podía volver, ya que esto fue en el año 2023, estamos en el 2025, ya pasaron 100 años, bueno, pues podía el Ateneo darle un pequeño giro y volver. No hacía falta que pudieran pedir a Rebolledo las plantas, pero bueno, podía adornar o a lo mejor hacer una exposición de pintura y que Rebolledo decorara un poco las plantas. Además, me gustó esta iniciativa, pero luego aquí se dan cosas curiosas. Todos los participantes de esto son centenarios y siguen todos vivos, no como persona. Quiero decirte, el Ateneo, que es del año 14, sigue presente y haciendo cosas. El Penal del Dueso, que es del año 1907, también sigue aquí. Rebolledo, que es de 1913, es anterior a este Ateneo, también sigue en pie. Y este libro, que se hizo conmemorando aquello, es un libro de 30 y pico páginas, pequeño, pues es de los talleres de J. Martínez, de aquí de Santander, que este año cumple 200 años. Y yo, cuando escribí este libro, cuando lo imprimí, quise que lo hiciera también J. Martínez, pues para cerrar un poco ese círculo que la damos. Entonces, bueno, podíamos volver, y digo podíamos, me incluyo yo, que yo me ofrezco al Ateneo para hacer de intermediario con el Penal y poder hacer algo. No sé lo que es, pero algo. Aquí en el Ateneo hay gente, pues es muchísimo más lista que yo, que podrá sacar algo y poder colaborar. Ya que el Ateneo forma parte de la colaboración ciudadana con el Ateneo, creo que esta gente también se merece que se colabore, porque no tenemos que pensar que todos los que están allí son como pensamos. Hay mucha gente que está allí y nunca pensó estar. Y los que estamos afuera, a lo mejor algún día acabamos allí por cosas. No hace falta ser tan malo como para poder estar allí. Entonces, bueno, creo que un acercamiento no vendría mal y además teniendo el precedente que se tiene, ¿no? Así que ahí queda al Ateneo mi propuesta y mi invitación. Otro evento que se dio en el Penal fue la visita de este señor, que no sé si alguno lo conocerá. Este es el director que había en la época. Y este que está de blanco es don Juan, cuando era infante y cuando venía de veraneo a la Magdalena, aquí a Santander. En una de esas visitas aprovechó para ir a ver el Penal y hacerse unas fotos allí con la gente. Esta es Victoria Ken. Esto concretamente es una placa que hicimos nosotros para poner allí. Victoria Ken fue la primera directora de prisiones que hubo en España y fuera de España, la primera directora general de prisiones. Era una abogada, fue la primera abogada perteneciente al Colegio de Abogados de Madrid. Y cuando la nombró, Azaña la nombró directora de prisiones, muy poco tiempo, estuvo, yo creo que sobre 14 meses, estuvo poco tiempo, que yo creo que demuestra bastante la integridad que tuvo esta mujer, porque venía con unas ideas. Cuando le dijeron que no podía desarrollar esas ideas, cogió y se marchó. Que es lo que hace más o menos ahora todos los políticos, ¿no? Cuando no tal, se marcha. Pues esta se marchó. Entonces, nombró un director nuevo para el Dueso y había algo de revuelo en el Penal. Entonces el director le puso como condición que él venía al Dueso, o sea, que se hacía cargo, pero que tenía que ella venir a poner un poco de orden. Estamos hablando del año 31. Estamos hablando de una mujer, no estamos hablando de la época actual.
una mujer directora de prisiones donde la mayor parte de los presos son hombres, como, bueno, como casi ahora, ¿no? Pero más todavía. Entonces vino, pasó por Santander y fue al Dueso. Y mandó reunir a todos los presos en la plaza, que existe hoy la plaza, que es la que vimos antes, o antes desde la foto que estaba a medio hacer, y en aquellas escaleras les dio un discurso a los presos, que es lo que viene aquí, que no sé si desde todo se puede leer, y si me dan un segundo, se lo leo. El gobierno quiere reformar vuestras vidas y ayudaros a que seáis hombres útiles. Tengo noticias de que poseéis armas. Ninguna labor es posible en este penal si vosotros no ayudáis a ella. Y como va contra las medidas más elementales de disciplina el hecho de que los reclusos posean armas, yo necesito que aquí mismo, en aquel rincón, sean depositadas todas las armas de que dispongáis en 5 minutos. Pues bueno, fue convincente su breve discurso y en cuanto el primero soltó el arma, vamos a ver, armas eran arma blanca y sobre todo pinchos, punzones que podían hacer ellos en la presión. Bueno, pues en cuanto el primero soltó, que yo vi una entrevista que le hicieron, dijo que siempre el más alto, el más guapo fue el primero que tiró la tal y detrás de ellos vinieron todos, ¿no? Entonces ella les prometió que les iba a arreglar un campo para deportes, que es el campo de fútbol que hoy está que existe en el penal, que iba a poner en marcha los talleres porque estaban parados los talleres. Los talleres al final, como eran los que alimentaban las obras del Dueso y no había obras desde el año 16 o desde el año 15, pues como que no tenía mucho sentido porque para afuera de aquella, luego sí, pero de afuera no trabajaba. Entonces estaban parados y ya prometió que les iba a volver a... Y al otro día hicieron una comida de hermandad. Y entonces, bueno, en alegoría a todo esto, hicimos una placa que está situada en el mismo sitio que ella se dirigió a los internos, pues bueno, para que se conociese el caso, que seguramente, sobre todo los internos, no lo conocerán, y para que quedara de recuerdo. Y es otra de las visitas célebres que hubo, porque bueno, en tan poco tiempo no le dio tiempo a ir a todas las prisiones. Esto es el año 32. Bueno, miento. En la portada pone el año 34, pero en el año 32, este señor, que es el general Sanjurjo, famoso por la Sanjurjada, vino al Dueso, preso a este señor cuando hizo el intento de golpe de Estado, pues lo detuvieron, se marchaba a Portugal, lo detuvieron y lo condenaron a pena de muerte. Entonces, Manuel Azaña fue a ver a Aniceto Alcalá Zamora y le propuso conmutarle la pena de muerte por prisión de por vida en el Dueso. Y entonces fue lo que pasó, que vino para el Dueso. Curiosamente, había un señor que se llamaba Rivas Cherif, que si a alguno le suena, era cuñado de Azaña y fue el que acompañó a Azaña a esa reunión con el presidente para poder convencerlo de traerlo aquí. Años más tarde, Rivas Cherif estuvo también preso en el Dueso. También lo condenaron a muerte y le conmutaron la pena por unos años de estancia. Había un problema, y es que, como era un militar, solo podía ir a una prisión militar. Pero bueno, eso los políticos lo arreglan pronto. Declararon el Dueso prisión militar y ya estaba solucionado el problema. Entonces, eso fue lo que hicieron. El Dueso, a partir de este año, se declaró prisión militar para que el general Sanjurjo pudiese acceder ahí. Estuvo varios años, parece ser que tuvo buen comportamiento. El periodista que hizo esta entrevista dice que estuvo en la celda de él hasta hace poco estaba... Bueno, es una celda como las demás, las celdas eran todas iguales, pero la celda 54, que era de la planta, sí, la celda 54, hasta que entramos nosotros y la desarmamos, ahí estaba la celda. Decía que no tenía privilegios ninguno, más que por tener más de 60 años, parece ser que tenía una especie de asistente, que me imagino que fuese otro preso más joven, y que le hacía la celda. Entonces, fregaría, hacía tal, pero solamente, según el periodista, no tenía otros privilegios, y ese privilegio supongo que sería para todos los que tenían más de 60 años, no solo para el general Sanjurjo. Esta es otra foto de él con otros compañeros allí afuera. Este es el general Dávila, que
Santander es conocido porque hay una calle todavía, ¿no? Sigue existiendo la calle, ¿no? No sé si, no, es que no sé ya si con la memoria histórica se tope a las generales. Yo creo que sí. Bueno, pues en esa entrada triunfal que hizo en el año 37 por Santander, pues tuvo la deferencia de acercarse al penal del Dueso, hacer una visita y ver a sus súbditos cómo trabajaban. Esto es lo que decían. Yo también creo que había algo más escondido detrás de la visita. Esa visita coincidió con el Pacto de Santoña. El Pacto de Santoña incluía que los militares que estaban en aquella zona los iban a dejar marchar y no los iban a retener como presos. Y de hecho llegaron 2 barcos ingleses para sacarlos de Santoña. Este señor desde Santander llamó, no sé cómo llamaba de aquella época, no sé, que no había móviles, pero llamó y mandó desembarcar, que ya estaban en el barco, mandó desembarcar a todos y que los subieran al Dueso presos. Con lo cual, yo creo que la visita fue más de control y para saber si le habían hecho caso y a ver a quién había metido, más que una visita de cortesía, porque esto estamos hablando de 4 días entre una cosa y otra. Yo creo que la visita tenía más ese objeto, ¿no? Esto es una ficha de conteo del penal del año 41. La foto de portada que era esta, fue con la que cuando empezamos, que luego cuento de quién es del mismo año, es del año 41. En el año 41 llegó a haber 4.260 presos en el Dueso. El edificio que se hizo tenía 312 celdas, que si metes a 2 te salen 600. Hasta 4.200 son bastantes. Aquí en el desglose que hay, que pone departamento 1 celdas, aparecen 1.990 internos. Si dividimos 1.990 entre el número de celdas que había en el departamento 1, salen a 6,7 personas por celda. Esa celda que les comentaba antes, que era estrecha, que medía 6 metros y que ahora vamos a ver una foto, que era para una persona y que en esta época reciente había 2, en el año 41 había 7 personas. No sé si se pueden imaginar yo no lo puedo imaginar. 7 personas sentadas en el suelo no entran. Si quieres tumbarte, no va a lugar físicamente a ello. Entonces, había camastros tipo barco, tipo submarino, tipo tren, tal, pues era como, pues llegarían hasta arriba. 7 personas, que son las 7 que aparecen aquí, que luego volvemos a poner la foto para explicarlo si les parece. Claro, al final todas tuvieron, además 4.260 personas en Santoña, que tenía una población de aquella de 11.000, pues sale un 30 y pico por ciento. Es tremendo. No, pero al final se acabaron dando indultos o tal, porque no había forma, no se podía alimentar. Había bastante hambre. Antonio Güero Vallejo, que es el que dibujó esto y que estuvo en ese año ahí, comenta en algún escrito que hace que la gente estaba famélica. Incluso había gente que se tapaba con mantas porque la ropa que tenía la daba a cambio de comida, porque no les llegaba comida para todos. El que tenía la suerte de tener familia que les pudieran aportar comida, pues y si era un poco dadivoso podría compartir, pero hay mucha gente que lo pasó realmente mal. Este es un plano ya del año 43. Si nos quedamos con la memoria con lo que había antes, pues bueno, esto que antes aparecía ahí en ruinas es el actual comedor, la enfermería, que es esto. Ya se habían hecho cosas. Este es el campo de fútbol que yo comentaba antes, que es gracias a Victoria Ken que se habilitó ese campo de fútbol. Y todavía seguía existiendo esto que ven aquí, que es el fuerte napoleónico, que fue el que dio origen a todo esto, ¿no? Esta es una piscina natural que se creó detrás de este muro de aquí.
Por aquí se sube a la aldea del Dueso y de este muro pasas ahora mismo en la carretera entre Santoña y, bueno, entre la playa de Berrias y vas a Santoña, ¿no? Se creó una piscina natural me parece que unos 500 metros cúbicos tenía de capacidad. Y bueno, habían hecho esto es el año 50 y algo. Hoy en día no hay piscina, sí se ve todavía, desde alguna foto cenital, sí se ve el hueco que ocupaba. Este es otro plano más reciente, este ya es del año 87, y aquí ya hay más. Ya se había demolido el fuerte imperial, ya se había demolido, y hay unas canchas de tenis y de baloncesto que son las que están al día de hoy, ¿no? Esto, pues es un balón. Cuando el Mundial 82, Adidas, cuando el Mundial de Argentina en el 78, Adidas hizo un tango que se llama Tango Argentina, y en el Mundial 82 hizo este balón que se llama Tango España. Este balón se cosió en el Dueso y en otros sitios, en otras penitenciarias también. Pero en el Dueso se cosieron balones para los mundiales del año 82. Cosa que poco se sabe. Es curioso, Puerto, es curioso que en el. Bueno, curioso o no, que no hay un balón de recuerdo en el Dueso, que yo lo dije al director. Dijo, como no tenéis un. No, digo, porque, joder, fue en el año 82, tampoco es que haya sido a 300, no, pero tener uno de recuerdo de todos los que cosisteis. Es más, algún funcionario me contó que algunos, pues el control de calidad, pues no lo pasarían y se los devolvían. Y entonces, bueno, pues algo que fuera defectuoso, tuviera tal, pero no hay un balón. Y yo de hecho estuve mirando incluso para comprar uno. Digo, voy a comprar dos, uno para mí y otro para dárselo al Dueso. Pero unos deben ser réplicas, no son originales. Y alguno que hay original no baja de 600 euros en eBay o por ahí. ¿Eh? No, por ese dinero podemos comprar 10. Bueno, pues eso, que al final en el Dueso se hicieron cosas, aparte de tal, pues sí, se hicieron más cosas, ¿no? Y bueno, llegamos a la tercera parte. Yo no sé si me estoy enrollando mucho, me paran y tal, ¿eh? La primera parte, que era la creación del Dueso y la construcción y cómo estaba condicionada esa construcción. Y la segunda parte, que es esto que, bueno, cosas que pasaron en el Dueso. Y esta tercera parte, que es la rehabilitación que hicimos en el Dueso hasta el día de hoy. Por eso el libro la conferencia es desde el Dueso, de colonia penitenciaria a centro penitenciario, de 1907 a 2024, que es cuando se hizo esto. Y aquí vamos a ver qué es lo que nos encontramos y cómo lo dejamos. Bueno, ya sabéis que las fotos ensalzan mucho, a lo mejor no es tanto, ¿no? Pero bueno. Y vamos a dividir la intervención, vamos a dividirla en lo que es el edificio. La rehabilitación se llamaba rehabilitación integral del centro penitenciario. Lo de integral suena muy bien, pero bueno, integral sería si se acometiese el 100% de todos los sitios. No se acometió el 100% porque no había dinero, pero sí se hizo una rehabilitación integral del edificio de celdas, que lo necesitaba, por esa superficie que hablábamos y por otras cosas. Y sí se hizo una rehabilitación de las naves talleres que vimos antes, donde salían los hierros y las maderas para las edificaciones. Entonces, esta es la celda que nos encontramos en el año 2022. Esta, que es todas iguales. Es una celda de 6 metros cuadrados, pero 6 metros cuadrados vacía. A esos 6 metros cuadrados hay que quitarle esa cama, que tiene más o menos pues casi 2 metros cuadrados, 2 por 90, 2 por metro. Este pequeño armario que habían hecho después, y con una intimidad muy grande, porque tenemos el retrete y lavamanos pues a la vista de la otra persona que nos acompaña. Esta es una foto vista desde la puerta. Si retomamos atrás la foto que saqué del año 1915, pues bueno, la diferencia es que aquella era una cama sola, porque era para una persona. Esta es una litera, y luego pues se hizo un pequeño armario y se colocó un retrete, que de aquella no había retretes en esto. Los retretes se colocaron en el año 80 y pico. En el año 78, que estuvo la COPEL, si a alguno le suena, la COPEL era el acrónimo de la Coordinadora de Presos en Lucha. Estuvieron casi todos, empezaron en Barcelona y en Madrid, pero acabaron casi todos en el Dueso. Y ellos mismos protestaban porque en el año 78 tenían un orinal con una tapa de madera, era todo lo que tenían dentro de la celda. Y protestaban porque algunos presos
vertían el urinal por la ventana. El problema no es verter por la ventana, que bueno, ya por sí es un problema. El problema es que la ventana tiene una reja al lado. Y la reja tiene 20 por 12 de cuadrado. Con lo cual, si tú tiras así, pues bueno, ya cada uno que se imagine lo que quiera. Esta es la misma celda vista desde la ventana hacia afuera. Esa es la puerta, es bueno, para que se vea un poco la diferencia. Y esta es la celda que había. Volvemos a esta celda. En esa ficha de conteo de recuento que antes enseñé, metan ustedes aquí a 7 personas. Vaciándola, ¿eh? Que de aquella no había el váter y tal. Quitamos todo y metemos a 7 personas. Pues había que tener muy buena voluntad para poder compartir tan pequeño espacio. Este es un plano, el de la izquierda, son 2 celdas contiguas de lo que existía antes de hacer la rehabilitación, y el plano de la derecha es cómo quedó. Básicamente, lo que se hizo fue demoler este tabique, el tabique que divide 2 celdas, y de cada 2 celdas hicimos una. Con lo cual, esos 6 metros pasaron a 12 más o menos. Se hizo un baño completo con un poco más de intimidad. No pueden tener paredes de suelo a techo ni puertas, pero bueno, se hizo con un murete de 1,20 para poder tener un poco más de intimidad. Entonces, bueno, básicamente, eso, en vez de tener una ventana, ahora las celdas van a tener 2 ventanas que las vamos a ver aquí. Esta es la celda vista desde la puerta, la misma foto de antes o similar. ¿Cómo quedó la celda al día de hoy? Con las 2 ventanas. El machón que hay entre las 2 ventanas era donde se estrellaba la división que nosotros demolimos para poder hacer de cada 2 celdas una. Y esta otra foto es una foto con un poco con ojo de pez desde el interior. Aquí se ve lavamanos, tiene una ducha. Hasta la rehabilitación no había las duchas, había que ir a una batería de duchas en otro edificio anexo, no había duchas dentro de las celdas y tenían que desplazarse a otro sitio a ducharse. Con el inconveniente que eso conlleva, porque había gente que no se quería duchar. Bueno, en la calle también, hay alguno que no se quiere duchar, pero había gente que no se quería duchar porque, no por la pastilla de jabón famosa de las películas, no, pero en las duchas no hay cámaras, porque no puedo ver cámaras, y no hay funcionarios. Entonces, bueno, podía ser un sitio de ajuste de temas pendientes, entonces había gente que no quería ir allí. Ahora, como la tienes dentro de tu celda y tienes a un compañero, pues ya si no te duchas es porque no quieras. Entonces, tienen las celdas tienen un radiador como el que tenemos en casa, pero bueno, un radiador especial de antivandálico. Tienen un enchufe y una toma de televisión. Hay unas televisiones que compran ellos allí en el economato. Tienen un espejo que no es espejo. Esto es una chapa de acero inoxidable pulido para que no se pueda trocear, porque un espejo pueden pegarle un golpe, trocear y tener un arma en la mano. Y es una chapa entera de acero inoxidable pulido. Los mecanismos son antivandálicos. Es un pulsador. Está todo por la parte de atrás, por un patinillo en la parte de atrás, que es más o menos lo que hay en los hoteles, que por la parte de atrás se maneja todo. Incluso este pulsador de lavamanos no echa agua cuando pulsas, sino que la echa cuando lo sueltas, porque de esa forma no puedes estar allí con la mano pegada y que esté el agua corriendo en el lavamanos. Te obliga a quitar la mano para que te suelte el agua. Un tema todo de antivandalismo. Se hizo este mueble, este armario y una mesa de estudio, incluso con un pasacables que hay un enchufe debajo. Y bueno, creo que se mejoró bastante. Esta es una foto de la galería, aquella que vimos antes de 1915, que tenía asfalto en el suelo. Pues esta es una foto de una zona de la galería, en este caso la sur, que es la izquierda, como estaba antes de nuestra intervención. Y esta es la misma después de la intervención. Entonces, bueno, pues tenemos aquí lo que era. La foto está sacada con la misma cámara y por el mismo fotógrafo, ¿no? O sea, no hay posibilidad tal. Y las luces que hay aquí son, si se fijan, son todas las que había. Está la luz al 100%. Y esta foto, la luz está al 50%, porque hay una sí y una no. Pero
se ganó mucha luz natural. Y voy a explicar ahora por qué. Aparte de aquí destaca la luz artificial, pero luego lo vemos el por qué. Otra de las intervenciones que se hizo fue que las puertas de la celda eran esta puerta. Cuando llegaba la hora del recuento por la mañana, a las tres veces o 4 que se hace al día, ¿no? Puerto, por lo menos, el funcionario tenía que ir abriendo el pasador este que aparece aquí, tenía que ir abriendo y abriendo el pasador. El funcionario, hay más de uno, pero de las 300 y pico celdas que había. Y cuando entraban, había que ir detrás de ellos volviendo a cerrar. Entonces, lo que se hizo fue que las celdas, se quitó la puerta. Esta puerta es la original del año 15, cuando se hizo esta puerta, salió del taller de carpintería y es la misma puerta que hay. Por la parte de adentro tiene una chapa para proteger un poco la madera, es una madera maciza de pino, y por la parte de adentro tiene una chapa. Lo que se hizo fue que se desmontaron las puertas y se hicieron unas puertas correderas. Y ahora mismo, puesto en una mesa como esta, yo toco el botón y abro todas las puertas, o abro una sola, o abro las que quiera, pero no tengo ni el interno tiene que esperar por el funcionario, ni el funcionario tiene que desplazarse hasta y andar en todo el pasillo. Esto es como quedó. Este es el cajón que tapa las correderas de las puertas, y la puerta sigue siendo la misma. Se mantuvo la estética, se respetó los pasadores. El pasador único que quedó inutilizado para que no tal, pero la puerta es la misma que había. Esto es un poco lo de la que expliqué. Esto es una foto en la tercera planta. Otra de las intervenciones que se hizo fue que en origen las cubiertas eran aterrazadas, eran terrazas. Quiero suponer que como la impermeabilización del año 1910 no es como la de ahora también nos entra agua en las viviendas, pero tuvieron que acabar poniendo una cubierta de teja porque debían de tener filtraciones. Entonces, al poner la cubierta de teja, estas ventanas que daban a una terraza, pusieron la cubierta, la ventana quedaba aquí, y lo que hizo fue tapar la ventana y cegarla. Entonces, esas ventanas, como pueden ver, están ciegas, no aportan luz ninguna al interior de la galería. Esto es lo que hicimos. La diferencia de las ventanas todas ciegas de la tercera planta esta planta es una planta de mantenimiento, no tienen acceso los internos ahí. Y esto es lo que se consiguió. Entonces, solamente con esta cantidad de luz, pues claro, adentro la luz artificial es mucho menos lo que tienes que dar consumo. Luego en el techo se pusieron unas placas fonoabsorbentes para evitar había mucha reverberación, y para evitar, cuando están todos ahí dentro, pues son muchos, se mete mucho ruido, y se hizo eso, que se consiguió bastante. Estas son las ventanas de las que estoy hablando. Está esa ventana, y esta es la cubierta que había. Entonces, el proceso de demolición de la cubierta. Entonces, claro, la cubierta estaba pegando la ventana y no aportaba la luz. Esa terraza, esto quedó como se ve aquí. Esto es original, esto es como en el 1900 cuando se hizo, era así. Y luego, en el año 30 a mediados del año 30 se hizo esto. Aunque esta cubierta es posterior, pero la primera que se hizo, se hizo esto, que fue cuando se cerraron las ventanas. En esa terraza ahora se pusieron estas instalaciones. Las celdas cuentan con un sistema de renovación de aire automático, de entrada y salida de aire, y cuentan con una extracción en caso de incendio para extraer tienen unos extractores que antes no tenían. Esta es donde Victoria Kent se dirigió a los internos desde estas escaleras. Esta es la entrada principal al departamento 1. Y esto fue antes de la intervención, y este es pues un poco después de la intervención, de haber limpiado la fachada, ¿no? Este es lo mismo de noche con luz, y esto es visto desde la plaza, desde las pistas de tenis nuevas, que antes era donde estaba el cuartel, de noche. Es una pena que esto no se pueda ver, que no se pueda subir allí de noche, bueno, ni de día, ¿no? Pero que no se pueda apreciar esto. Y eso es un poco el resumen de lo que fue la intervención en el edificio de celdas. Y vamos a ver brevemente lo que se hicimos en las naves talleres, en esos talleres que en su momento fueron de cerrajería y de carpintería, ¿no? Hay 3 naves
3 talleres, el tercero que fue el que comenté de alpargatería. Nosotros solo acometimos 2 de las 3. Rehabilitamos 2, pues por lo mismo, porque no había dinero. La tercera nave estaba muy bien cuando llegamos nosotros y ahora está muy mal. Porque como siempre es comparativo con algo, como las otras estaban peor, era la que mejor estaba. Y ahora como las otras están nuevas, esta queda muy mal. Esto es la nave de carpintería. Y esto es lo que nos encontramos en el 2022 cuando llegamos. Bueno, a mí me dijeron que era una nave y que había que rehabilitarla. Pues no sé qué podemos rehabilitar. Bueno, esto es un detalle de cómo estaba parte de la estructura, ¿no? Si esto lo ve Dion, se echaría las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, esto es cómo estaba parte. El caso es que había que retirar toda la estructura y poner una estructura nueva. Y había que mantener las fachadas, pero claro, las fachadas que había que mantener era esto. O sea, las fachadas estaban todas abiertas, todas fisuradas. Conseguimos, en vez de quitar, tiene 11 cerchas. La cercha es esto, lo que veíamos antes en la estación de Atocha. Tiene 11. De las 11 conseguimos recuperar 9. Solamente las 2 de los extremos, por razones evidentes que se ven aquí, que estaban tan mal, tuvimos que poner las nuevas. Pero el resto de cerchas quedaron las que había originales del año 1900. Se chorrearon, se lijaron y se pintaron y conseguimos. Lo que sí quitamos fue la parte de la cubierta. O sea, que se quedaron las cerchas limpias, pero la otra estructura sí la quitamos y pusimos una nueva. Esto es visto desde a pie, cómo estaba esa nave. Esto es parte del proceso. Para poder esas fachadas que no se nos cayesen, tuvimos que hacer una sustentación de esta estructura y tuvimos que poner pues los 6 dados de hormigón de 15.000 kilos cada uno, me parece que tienen de peso, para poder sustentar, que solo nos valió para eso. Cuando acabamos tuvimos que picarlo porque no valía y no podíamos con ello, tampoco para llevar al otro lado. Esto es esa nave que era la carpintería, se hizo una nave educativa. Ahí hoy en día hay una biblioteca, hay una sala de radio, hay 2 aulas de la UNED, hay otras 4 aulas de formación, hay una sala de informática que debe tener 15 o 20 puestos. Y entonces ahí le dimos 2 alturas a esa nave, se le dio 2 alturas, pero se hizo una estructura totalmente exenta de la que había para no interferir con la estructura que había. Quiero decir, si el día de mañana se quisiera volver a dejar diáfana, pues se quitaba la estructura y no afecta a la que había. Esto es un poco esa nave terminada, y esto es después de la rehabilitación, que podemos comparar esta foto, ¿no? Pues comparar esa foto con esta. Y esta, podemos comprobar que aquí es donde está, en esta zona aquí es donde estaban los cajones de hormigón que vimos. Entonces aquí están las 2 naves arregladas, la chimenea y la tercera nave que no se ve, que es en la que no intervenimos, ¿no? Esta es la nave de cerrajería, donde vivimos también al fondo. Estaba en su momento la central eléctrica. Esta es una prensa que quedó ahí, que la rehabilitamos también, la dejamos allí a modo de ornamento. Y esto es lo que había en esa nave, que evidentemente no estaba en uso por peligro de que había derrumbe. Y esto fue lo que nos encontramos también en aquella fecha. Eso, y esto es cómo estaba la parte de afuera. Digo que estas fachadas había que mantenerlas, no había las ventanas. O sea, esta fachada, mira cómo está. Y esta es esa nave. Esa nave es esta, una vez rehabilitada. Y esta nave, si la hicimos diáfana, respetamos lo que había, quedó diáfana y quedó como, bueno, pues de sala de exposiciones, como sala de fiestas, no de bailes, sino de fiestas, de eventos que se puedan hacer allí. Y es bastante grande, con lo cual se podía incluso avionbar, ¿no? Pero bueno, creo que... Y luego tiene unos testeros de tal. Esto es el monte, lo que se ve ahí es el monte Bociero, que la verdad que visto desde ahí es precioso. Y esta es la fachada que habíamos antes, tal, pues una vez rehabilitada, ¿no? Y esto es un poco el conjunto. Esta es la máquina, esa máquina que veíamos antes allí, que estaba de verde, se chorreó y se pintó. Es una máquina esta es reciente, ¿eh? Esta es del año 80. Una prensa que se hacían cosas ahí. Y estas son las naves, pues en una foto de noche. Y esta es la máquina de platos. Y esto es lo que hay al día de hoy.
Aquí, bueno, es un plano de un poco explicando en cada sitio, en cada zona lo que hay. Y yo ya acabé. Lo único que no lo tenía en el guión por hacer un poco, bueno, para acabar un poco de forma jocosa. No hay ninguna prisión que no tenga presos, o bueno, salvo que esté cerrada, y no hay ningún preso que no quiera salir antes de tiempo de la cárcel. Entonces, bueno, aquí en el libro había hecho un capítulo de presos y de fugas e intentos de fuga. Y bueno, quería leeros. Yo fui, ¿cómo se dice? Partícipe, no, porque no participé en la fuga, pero presencié el último intento de fuga, que fue en el primeros del 2023. Aquí apuntaba la primera fuga que hubo, que fue en mayo del 1908, y el último intento de fuga, un camión que nos llevaba esa estructura que vimos apoyada en esos dados de hormigón, es un gran tráiler articulado y nos llevaba esa estructura. Y cuando se estaba descargando el camión, pues un chavalete marroquí se metió entre las ruedas y la caja para intentar, no sé para qué, intentar, porque no sé si llegaría a algún sitio, pero bueno, al final se descubrió y quedó todo en un intento y ya está. Pero eso fue el último intento de fuga que hubo. Pero sí quería contaros, si lo encuentro, en las fugas. Eh, en el año 1909, y esto lo voy a leer literal, pero es un segundo, el Eco de Santoña publica la siguiente noticia. Ayer, miércoles 29 de septiembre de 1909, el penado a cadena perpetua llamado José Luis Jaén Morán, de 34 años, casado, natural de Puebla de Obando, Badajoz, conocido como Vicente, y su compañero de domicilio, Jesús Agodín Soto, de 21 años, soltero, condenado a 17 años de cadena temporal, natural de Cangas de Tineo, que es en Asturias, tomaron el acuerdo de fugarse de la penitenciaría del Dueso sin despedirse de nadie y sin dejar tarjeta de su nuevo domicilio. Por su falta de consideración personal a todos, la Guardia Civil los busca y suponemos que les dará una lección de cortesía para que esto no se repita, ¿no? Bueno, me pareció, aparte de la gravedad de la fuga, me pareció simpático, ¿no? Hay varias de ellos. Hay una fuga con mucho ingenio. Allí los trabajadores y los vestían todos de azul. Y entonces parece ser, que yo no lo sabía, ahí había unos árboles de endrinas y parece que la endrina la machacas y tal y te colora. Y entonces este hombre empezó a recoger endrinas, las empezó a machacar y acabó tiñendo el traje de azul. Y entonces él pasó por delante de los guardias y se fugó hasta que lo cogieron. Y entonces luego él lo contó, que si no, no lo sabían. Y lo cogieron porque faltaba uno, pero no sabían cómo había sido. Y entonces él hizo un traje de aquellos de Mahón, pero teñido con endrina, que aguantó el tinte hasta que salió de la... Entonces, bueno, pues un poco a modo. Luego, a ver, hubo presos conocidos y todos, creo que el que más y el que menos, sobre todo los últimos más conocidos que está en la cabeza de todos, que fue Rafi Escobedo, ¿no? Que fue, bueno, por su fama o por su tema mediático que fue ahí. Hay muchos más. Antonio, voy a aprovechar. Espera, esto que decía yo, esta portada, que aproveché la portada del libro, es una acuarela que hizo Antonio Buro Vallejo cuando estuvo preso en el año 41. Que viene aquí abajo. Casi los conocemos todos por la faceta de dramaturgo, pero él, mientras estuvo en la cárcel, él estudió Bellas Artes en San Rafael, Madrid. Entonces, en su época de preso, tanto en el Dueso como en otras cárceles, que anduvo por varias, se dedicó a pintar. Y cuando salió de la cárcel se dedicó a hacer obras de teatro, ¿no? O incluso, no sé si alguno escribiría dentro de, no sé si la historia de una escalera, o tragaluz o tal, serían los dos. Entonces, bueno, fue otro preso conocido a posteriori, de aquella seguramente no era, porque creo que ingresó con 25 años, no sería nada pasado, ingresó por ideas políticas, hoy sí es muy conocido. Y entonces, bueno, esta acuarela me gustó. Antes que os enseñé la foto de la celda, pues es clavado a lo que había en aquel entonces. Y si nos fijamos, en la acuarela hay 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7, que son los 7 que ocupaban la celda. Porque, bueno, puede ser pues que estuvieran ahí esperando. La acuarela él la tituló Esperando el rancho en el Dueso. De hecho, vemos que tienen los platos. Buero Vallejo le llamaba el plato de reglamento. Claro, el plato de reglamento, este plato es el que hacía la máquina esa que vimos antes, esa prensa, estaban hechos allí. Pues esto es la que da fe de que es verdad que había 7 personas en esa celda, ¿no? Hubo más presos conocidos. Ramón Rubial, que fue presidente del PSOE, también estuvo allí. Parece ser que fue un gran trabajador, era soldador antes de entrar y trabajó en los talleres. Y parece ser que incluso cuando le tocaba salir, que cumplió la pena, el director le ofreció quedarse allí de monitor. Y él dijo que no, porque su conciencia no le permitía que si alguien se iba a escapar, no dejarle marchar. Entonces que prefería no tener esa contradicción interna y no quiso quedarse allí, ¿no? Cipriano Rivas Serif, que fue el que le conté yo, que era el cuñado de Manuel Azaña, estuvo también allí, que este también era dramaturgo. De hecho, hay bastante historia de obras de teatro que representaron dentro del centro, dirigidas por él. José Sanjurjo, que ya lo comentamos antes, que por cierto, hubo una época, estando Sanjurjo dentro, donde Santoña se vio invadida por policía fuera de lo normal, más de la que había en Santoña. Y entonces se empezó a correr la voz de que iba a haber un intento de fuga del general Sanjurjo, porque no era normal que hubiera tanta policía y que se pasaban del Dueso al Santoña, de Santoña al Dueso. Y entonces a él le entrevistaron y le dijeron si era verdad que se iba a fugar. No sé si iba a decir la verdad en ese caso, ¿no? Pero, preguntado el señor Sanjurjo en una entrevista, afirma lo siguiente: saldré de aquí cuando deba salir, cuando se consideren liquidadas mis cuentas. Sea quien fuere, cometiera la insensatez de proponerme de intentar otra cosa, recibiría la respuesta adecuada. Jugué y perdí. Y puesto que perdí, es justo pagar. Entonces, él no tenía, a parecer, intención de fugarse. Aparte de, pues, hay otro preso también conocido que estuvo muy poco, Eleuterio Sánchez Rodríguez, más conocido como Elute, que se fugó, pero no del Dueso. Se fugó de un tren que lo llevaba de Santander a Madrid y se fugó cuando, bueno, se tiró esa historia que los sabe todo, pero estuvo muy poco. Yo creo que alrededor de un año estuvo aquí. Hubo un señor que se llamaba Manuel Ribacova, que era catedrático de Derecho y realizó la tesis doctoral dentro del Dueso y luego daba clases de Derecho allí a los presos, con lo cual, bueno, hay gente con capacidad de reinserción. Sobre todo esta gente que al final era un tema de ideología política, no era por otras cosas, ¿no? Y hay una persona, Teresa Pla Messenger, curiosamente, la subrayé aquí porque es una cárcel de hombres y aparece una Teresa, entonces yo esta chica era hermafrodita. Entonces los padres, para que no hiciese la mili, la inscribieron como Teresa. Pero al final a ella le llamaban Tereso, porque debía de pesar más la condición masculina que la femenina. Entonces luego se metió en los maquis, era valenciana, y estuvo en el Dueso bastante tiempo. Entonces, bueno, es un poco singular porque no es normal esa condición de hermafrodismo, y entonces, bueno, pues eso, los padres queriendo hacerle un favor, supongo, pues eso, digo yo, que no vaya a la mili porque tal. Pero ella al final se alistó y era un guerrillero más y eso, y la llamaban el Tereso. Y ya está, no sé qué, estoy a vuestro. Si no es muy complicada, sí, que me la hagan, sí. Si no me ponen en un aprieto, sí. Vale, pues. ¿Alguna pregunta? Que igual nos enrollamos más de la cuenta. Quiero agradeceros a todos la atención que prestasteis. ¿Funciona? Tengo una puntualización que hacerte a ti, Víctor, porque has dicho que en el penal del Dueso es difícil entrar y fácil salir, pero yo creo que es al revés. No, es más fácil entrar que salir, sí. Es más fácil entrar que salir. Por eso algunos quisieron salir por su...
Entonces, bueno, lo dicho, quiero agradeceros a todos la atención que prestasteis, que un día como hoy, que está muy, muy guapo para tomar un vino afuera, una cerveza, pues que hayáis venido hasta aquí a aguantar este rollo. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias.